Una viuda rica, un vaquero sin pasado y un contrato que no incluía sentimientos. Ella lo contrató para salvar sus tierras, no para remover las ruinas de su alma. Él llegó con las manos vacías, pero con una dignidad que ni el oro podía comprar. En un mundo donde todo tenía precio, él le ofreció lo único que ella ya no esperaba recibir: verdad, lealtad y un amor sin condiciones. Pero cuando los secretos del pasado amenazan con destruir lo que apenas comienza, deberán elegir entre lo que dicta el deber y lo que clama el corazón. Cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia? ¿Crees que aún existen amores que no se compran ni se venden? Santa Fe, Nuevo México, 1882. La Hacienda. El cielo rojo se extendía como un espejismo entre las dunas doradas y los cielos abiertos del desierto. Desde lejos, su silueta parecía imponente, serena, incorruptible. Pero por dentro, el silencio pesaba como plomo sobre los corredores de piedra, sobre los muros encalados y las puertas de roble que ya no se abrían para nadie. En la galería principal, de columnas gruesas y pisos de mármol gastado, caminaba sola doña Mariana del Solar, envuelta en una bata de lino marfil que arrastraba ligeramente por detrás, como si ni el vestido quisiera apresurar sus pasos. Tenía el rostro sereno, pero sus ojos, grandes y oscuros, revelaban un cansancio que no era físico, sino antiguo. Un cansancio hecho de ausencias. Desde hacía 3 años, Mariana vivía en ese caserón sin más compañía que la criada Ángela, un puñado de sirvientes leales y las paredes que recordaban. Viuda de un magnate ferroviario, heredera de tierras y ganado, respetada por su linaje criollo y temida por su frialdad, se había convertido en figura de misterio para el pueblo, admirada por unos, juzgada por otros, comprendida por nadie. El administrador, Ezequiel Berríos, rondaba los 50 años, siempre con el sombrero en la mano y una expresión fingida de deferencia. Hombre de voz aceitosa y sonrisa oportunista, hacía años que ocupaba ese cargo más por hábito que por competencia. Bajo su mando, el ganado se dispersaba, los jornaleros se marchaban y las cuentas comenzaban a dar señales de alarma. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Nadie, salvo Mariana. Esa mañana, ella descendió al despacho con un propósito. El retrato de su difunto esposo colgaba detrás del escritorio. Un hombre de bigote tupido, ojos severos y levita de paño oscuro. Mariana lo miró un instante, sin hablar, como si pidiera permiso en silencio. «Quiero un nuevo capataz», dijo de pronto. «Esta tierra necesita otra voz». Ezequiel apenas se inmutó. «¿Y quién podría hacerlo mejor que yo, señora? No hablo de usted, hablo de alguien que camine entre los corrales, que sienta el pulso del ganado, no de quien cuente los días desde un cuaderno». El administrador apretó los labios. Esa mujer, que nunca alzaba la voz, tenía una forma inquietante de imponerla. Horas después, envió un recado al norte del valle. Una semana más tarde, al caer la tarde, él llegó. Venía a caballo, cruzando el polvo caliente como un espectro. La luz anaranjada del crepúsculo recortaba su figura, alto, de espalda ancha, con sombrero oscuro y camisa empolvada por la distancia. Un pañuelo colgaba de su cuello y sus botas resonaban con fuerza medida al descender. Doña Mariana lo esperaba junto al zaguán. No había música, ni campanadas, ni criados alineados. Solo el viento. Él desmontó sin saludar, y cuando se quitó el sombrero, dejó ver un rostro curtido, de mandíbula firme, mirada verde grisácea y una cicatriz discreta junto al cuello. Se presentó sin adornos. «León Acosta, me dijeron que buscaban capataz». Mariana sostuvo su mirada con una quietud que solo daba el luto prolongado. No lo estudió con desconfianza, sino con una especie de curiosidad antigua, como si estuviera recordando algo que nunca vivió. «Aquí no se dan títulos ni se regalan favores. El trabajo es de sol a sol», dijo ella sin quebrarse. «No vengo por favores, vengo por trabajo», respondió él. La tensión entre ambos no era hostil, pero sí densa, cargada de algo que ninguno de los dos nombró. Ella le indicó con un gesto que lo acompañara hasta los corrales,
mientras las sombras se alargaban detrás de ellos como testigos mudos. Mientras León examinaba el ganado y hablaba con uno de los mozos, Mariana lo observó desde cierta distancia. Su manera de caminar era firme, pero no presuntuosa. Su silencio no era torpe, sino medido. Y sus manos, morenas, fuertes, tenían la destreza de quien no teme ensuciarse. Cuando regresaron, el cielo comenzaba a oscurecer. «Puede quedarse en la habitación que está junto al ala norte», dijo Mariana. «¿Y cuándo empiezo?» Ya empezó. Esa noche, en la hacienda, no se escucharon disparos, ni voces, ni risas, ni lamentos. Solo el soplo constante del viento del desierto, como si la tierra misma respirara de nuevo. Y aunque Mariana no lo supiera aún, no era solo un capataz lo que había entrado por esa puerta. Era la primera grieta en la armadura de su soledad. Una presencia silenciosa que, sin pedir permiso, comenzaba a alterar el equilibrio de todo lo que ella creía tener bajo control. El cielo rojo ya no volvería a dormir en paz. La mañana despertó con un sol tibio y un cielo despejado que no presagiaba cambios, pero la hacienda, el cielo rojo, ya no era la misma desde la llegada del nuevo capataz. Aunque aún no se había dado ninguna orden oficial, los mozos murmuraban con nerviosismo, las cocineras bajaban el tono al cruzarse por los pasillos y hasta los caballos parecían más inquietos en los corrales. León Acosta no hablaba mucho, pero su sola presencia comenzaba a moldear el aire que se respiraba entre los muros de piedra. Al segundo día, sin anunciarse, se presentó en los establos antes del amanecer. No exigió, no alzó la voz, no usó látigo ni palabra dura, pero observó cómo uno de los muchachos dormía recostado sobre una paca de heno mientras los bebederos aún estaban vacíos. Observó cómo otro ensillaba mal un potro, con las correas flojas y la mirada dispersa. Luego, sin emitir juicio, tomó una cuerda, se arremangó hasta los codos y comenzó a trabajar. Desde la galería alta, doña Mariana del Solar lo vio desde su balcón. Sostenía una taza de café, intacta entre las manos, mientras sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. León no delegaba, no ordenaba a gritos como Ezequiel solía hacer. Él simplemente actuaba, y los otros lo imitaban como si, sin saberlo, esperaran una figura de autoridad real. Aquello perturbó profundamente a Ezequiel Berríos. Acostumbrado a dominar el patio con su voz pastosa y su bastón de mango labrado, observó con desagrado cómo el vaquero se ganaba respeto sin necesidad de imponerlo. No era solo el cambio en las labores, era el modo en que los trabajadores ya no lo miraban a él al terminar una tarea, sino a León. «Ese hombre se cree dueño del corral», masculló Berríos entre dientes a uno de los encargados de cocina. «Ya veremos cuánto le dura la compostura». Mariana escuchó la frase desde el pasillo, pero no dijo nada. Solo pasó de largo, con la frente alta y el rostro sereno, como si no hubiera oído, aunque cada palabra le había calado hondo. Aquel mismo día, al mediodía, Mariana bajó al comedor principal. El ambiente estaba silencioso, salvo por el leve murmullo del viento que entraba por las ventanas abiertas. Llevaba un vestido de lino azul oscuro con detalles de encaje negro en los puños y el cuello, recogido el cabello en un moño bajo, sin joyas, sin adornos. El color resaltaba la palidez refinada de su piel y la gravedad de su expresión. Sentada sola a la mesa, sorbía lentamente su sopa mientras leía una carta comercial que parecía no interesarle del todo. Entonces, León entró, empolvado del trabajo, con el sombrero en la mano y las botas marcando pasos firmes sobre el piso de madera encerada. Se detuvo al verla, no con reverencia, sino con respeto. No pidió disculpas ni desvió la mirada. Solo inclinó levemente la cabeza y esperó. «¿Desea algo?», preguntó Mariana sin levantar la voz. «Solo informar que el potrero del sur necesita refuerzo en la cerca. Mañana temprano la cambiaré». Ella asintió una sola vez. «Hágalo según su criterio». León hizo una breve inclinación y se retiró. La criada Ángela, que servía detrás de Mariana, no ocultó su asombro. Estaba acostumbrada a ver a los hombres tartamudear frente a la señora, pero aquel vaquero no parecía afectado por su presencia.
Era como si la mirara de igual a igual, no con descaro, sino con una dignidad difícil de nombrar. Esa noche, el silencio cubrió la hacienda como un manto. Solo el crujido de la madera y el canto lejano de un grillo rompían la calma. Mariana no podía dormir. Caminó descalza por su habitación, deteniéndose frente al ventanal que daba al patio interior. La luna proyectaba una luz suave sobre las tejas. Tomó un chal y bajó lentamente, sin encender lámparas, dejándose guiar por la memoria de cada escalón. No sabía exactamente hacia dónde iba hasta que se encontró frente a la pequeña capilla familiar. Abrió la puerta con cuidado y al hacerlo, una imagen inesperada la detuvo. León estaba allí, arrodillado ante el altar. No había cirios encendidos ni sonido alguno, solo su silueta firme inclinada ante la cruz de madera. Sus labios se movían sin emitir palabra. Mariana se quedó inmóvil, como si profanar aquel instante fuera un pecado mayor que el de espiar. Algo en esa imagen la estremeció. Nunca había visto a un hombre así, tan fuerte y a la vez tan humilde ante lo que no podía controlar. Ella, que tantas veces había orado en silencio por su hijo muerto, por la paz que no llegaba, por el amor que se fue sin despedirse, reconoció en León una herida semejante. No era su postura lo que hablaba, era el peso en sus hombros, la forma en que apretaba los párpados como si estuviera intentando sujetar algo que se le escapaba entre los dedos. Dio un paso atrás, dispuesta a marcharse, pero pisó una tabla que crujió bajo su peso. León se giró lentamente. No pareció sorprendido. Tampoco se levantó de inmediato. La miró con serenidad. «Perdone», susurró ella, más turbada por su propia reacción que por haberlo interrumpido. «No hay nada que perdonar». Se incorporó con suavidad. Ella dio un paso hacia la puerta. No sabía que rezara. Cuando no se tiene a nadie, se aprende a hablar con el silencio, respondió él, sin dureza. Mariana lo miró largamente. Por un instante, olvidó la diferencia de clases, de nombres, de linajes. Había algo en esa respuesta que la desarmaba. Él no le pidió explicaciones, no se inclinó, no usó su título. Y sin embargo, era la primera vez en años que se sentía realmente vista. «Buenas noches, don León», dijo, con voz apenas audible. «Que descanse, señora». Ella salió con el corazón latiéndole en la garganta. Mientras subía las escaleras, llevó una mano al pecho. No era temor lo que sentía, era otra cosa. Una inquietud que nacía no del escándalo, sino de una presencia que no buscaba ser amada, pero que empezaba a ocupar un lugar entre sus pensamientos. Esa noche no volvió a dormir. En la madrugada, al asomarse por la ventana, lo vio caminando hacia el corral con la misma firmeza de siempre, como si la conversación no hubiera sucedido, como si aquel hombre sin reverencias no hubiera dejado una huella en su alma. Pero lo había hecho, y eso lo cambiaba todo. El sol se alzaba lentamente sobre los campos del cielo rojo, teñido de un naranja cálido que anunciaba un día sin sobresaltos. Pero en el interior de la hacienda, una brisa distinta comenzaba a recorrer pasillos, establos y cocinas. No era viento del desierto, sino uno más sutil, el de los rumores. Ezequiel Berríos caminaba con sus pasos lentos y su bastón golpeando rítmicamente el suelo de tierra compacta. Sus ojos, siempre entrecerrados como si calcularan hasta el aire, iban de un peón al otro, como quien selecciona una presa. Se detenía a veces junto al pozo, fingía saludar con cortesía a las cocineras o dejaba caer frases al azar mientras supervisaba el reparto del grano. Nadie podía acusarlo de hablar directamente, pero su veneno no necesitaba claridad para hacer efecto. «Dicen que el nuevo viene huyendo de algo», comentó a media voz al pasar junto a uno de los mozos. «Que dejó tierras al norte sin dar explicación, y que su nombre real ni siquiera es Acosta». La información, sembrada con aparente desinterés, comenzó a circular como pólvora encendida. Para cuando el sol llegó a lo más alto, ya varios trabajadores intercambiaban miradas cautelosas cada vez que León pasaba. No había hostilidad abierta, pero sí un silencio distinto, pesado, cargado de preguntas no formuladas. León,
ajeno o simplemente indiferente, seguía cumpliendo su labor con la misma constancia. Su rutina era casi monástica. Recorría los linderos al amanecer, revisaba el ganado al mediodía y al anochecer escribía algo en un cuaderno pequeño de tapas negras que siempre guardaba en el interior de su camisa. Mientras tanto, doña Mariana del Solar se había habituado a su presencia con una naturalidad que la sorprendía. A menudo lo observaba trabajar desde la galería con un leve fruncimiento en el ceño, no de desaprobación, sino de concentración. Había en él algo que la inquietaba, su manera de no buscar agradar, de no evitar su mirada ni buscarla. León era un hombre de silencios firmes y gestos precisos. No halagaba, no discutía, solo actuaba. Y quizás por eso, Mariana empezaba a confiar más en sus manos que en los labios de muchos hombres educados en salones de terciopelo. Aquella tarde, salió a supervisar personalmente la zona de los establos. Llevaba un sombrero claro de ala ancha y su vestido de algodón crudo ondeaba ligeramente con la brisa. A su lado caminaba León, algunos pasos detrás, respetuoso pero atento. Los peones interrumpían su labor al verla pasar, inclinando levemente la cabeza, aunque sin disimular las miradas fugaces hacia el vaquero que la seguía. «El toro de cría está inquieto otra vez», dijo uno de los mozos con nerviosismo. «Se ha soltado 2 veces esta semana». Mariana dirigió su mirada hacia el corral más alejado. El animal en cuestión era un ejemplar joven, pero de fuerza evidente. Su pelaje oscuro relucía al sol, y su respiración pesada agitaba el polvo bajo sus patas. Antes de que pudiera dar una orden, el toro embistió con violencia la verja lateral, la cual cedió con un crujido que heló la sangre de los presentes. El estruendo fue seguido por gritos. El toro, desbocado, corrió entre los corrales y se dirigió directo hacia donde estaba Mariana. El tiempo pareció comprimirse. Un instante después, una figura se interpuso con fuerza entre ella y el peligro. León la tomó del brazo, con firmeza pero sin brusquedad, y la atrajo hacia su cuerpo, girándola con rapidez para cubrirla con el suyo. El animal pasó rugiendo a escasos metros, levantando tierra, antes de ser contenido por 2 vaqueros armados con lazos. Mariana sintió el pecho de León contra su espalda. Su aliento, cálido, cerca de su oído, la tensión de sus músculos envolviéndola. Y por un segundo eterno, no pensó en el escándalo, ni en las apariencias, ni en el apellido que llevaba. Solo sintió que respiraba. Cuando el peligro pasó, él la soltó con lentitud, como si no quisiera dejarla caer en el aire frío de la realidad. «¿Está herida?», preguntó, con voz grave, sin soltarle aún la muñeca. «No, estoy bien», respondió ella, con los labios apenas separados. Lo miró entonces, y en sus ojos encontró algo que no esperaba. No era deseo, no era ternura. Era una preocupación muda, contenida, que nacía de un lugar más profundo que la obligación. León bajó la mirada un instante y la soltó. Mariana se recompuso, levantó el mentón, tomó aire y agradeció con un leve movimiento de cabeza. Pero al girarse, sus pasos no fueron tan firmes como habría deseado. Esa noche, el comedor estaba en silencio. Mariana cenó en soledad, sin apetito. La servidumbre había recibido orden de no hablar del incidente, pero el eco de lo ocurrido ya circulaba en las cocinas, en los establos y, más allá de los muros, en el pueblo. Antes de retirarse, Ángela se acercó con una bandeja de té caliente. Mariana estaba sentada junto a la chimenea, con un chal de lana sobre los hombros y la mirada fija en las brasas. La criada dejó la bandeja sobre la mesa y vaciló antes de hablar. «Perdone, señora, pero hay algo que debo decir». Mariana no desvió la vista del fuego. «Habla. He oído cosas, en la cocina y entre los jornaleros. Hablan de don León, dicen que viene huyendo de la ley, que cambió de nombre, que no es quien dice ser». Un silencio denso se instaló entre ellas. «¿Y tú qué crees?», preguntó Mariana por fin. Ángela bajó la vista. «Yo creo en lo que veo, y hoy vi a un hombre dispuesto a poner su vida por usted». Mariana asintió con lentitud. Se sirvió el té, pero no lo bebió. El vapor subía en espirales lentas,
como si intentara llevarse con él las preguntas que comenzaban a pesar en su pecho. ¿Y qué más dicen?, inquirió con calma. Que la gente del pueblo ya comenta que el capataz nuevo mira demasiado a la señora, y que la señora no lo evita. El corazón de Mariana se agitó como una hoja en vendaval. No respondió de inmediato. Su voz, cuando volvió a hablar, fue apenas un susurro. «Gracias, Ángela, puedes retirarte». La criada asintió y salió en silencio. Mariana quedó sola, rodeada por el chisporroteo de la leña y la danza incierta de las sombras. Llevó la taza a los labios, pero el sabor le resultó amargo. Porque no era cierto que no lo evitaba, era que ya no sabía cómo hacerlo. La mañana había comenzado con una brisa suave que agitaba los naranjos del patio interior y mecía los visillos de lino de las ventanas abiertas. El cielo, despejado, ofrecía una calma engañosa, de esas que preceden las tormentas del alma. La hacienda. El cielo rojo respiraba con aparente normalidad, pero en sus rincones más antiguos dormían verdades que no querían ser despertadas. Doña Mariana del Solar se encontraba en la biblioteca, una sala rectangular revestida de estanterías de cedro oscuro y olor a papel viejo. Las cortinas estaban entreabiertas, dejando entrar un resplandor dorado que caía sobre la alfombra persa y el escritorio de roble tallado que una vez perteneció a su esposo. Había decidido ordenar documentos que llevaban años olvidados, tal vez buscando en ellos algo que no sabía que necesitaba. Entre registros de arriendo, planos de propiedad y cartas comerciales, su mano tembló levemente al tocar un sobre sellado con cera roja, amarillento por el tiempo. No tenía marca visible, pero el nombre en la caligrafía sobria era inconfundible. Lo abrió con lentitud, como si algo en ella ya supiera que lo que estaba por leer cambiaría algo en su interior. La carta, escrita por su esposo semanas antes de su muerte, comenzaba con palabras amables, casi diplomáticas. Pero pronto el tono cambiaba. Mencionaba irregularidades en escrituras firmadas por sus sobrinos, traspasos de tierras que no reconocía como legítimos y una advertencia clara: si algo me ocurre, confía solo en lo que lleve mi firma auténtica. Hay intereses en estas tierras que no provienen del amor ni del deber. Al final, estaba su rúbrica y la fecha escrita con tinta desvaída: 17 de noviembre de 1879. Mariana apoyó la carta sobre el escritorio con manos frías. Una punzada se alojó en su pecho. No era dolor por el recuerdo del difunto, sino por la revelación de una confianza quebrada. Había creído que lo conocía todo de él, incluso sus silencios. Pero esa carta, escondida, no enviada, cargada de sospechas, abría un nuevo capítulo en su duelo. Tomó aire y la dobló con cuidado. Luego la guardó en el compartimiento secreto del escritorio, bajo la bandeja de cartas secas que usaba para sellos. No hablaría aún. No con Ángela. No con los administradores. Y mucho menos con los herederos que comenzaban a enviar notas de cortesía cada vez más frecuentes desde la capital. Ese mismo día, pasada la media tarde, el silencio de la hacienda fue interrumpido por la llegada de un forastero. No era comerciante, ni mensajero, ni jornalero. Su vestimenta era de viajero: abrigo de paño polvoriento, sombrero ladeado y botas que no ocultaban el cansancio de la distancia. Preguntó por León Acosta, sin dar su nombre. Dijo que venía de Durango, que tenía asuntos pendientes. El mozo que lo atendió lo condujo hasta los establos, pero León no quiso recibirlo en público. Lo llevó hacia el cobertizo donde se almacenaban herramientas, lejos de oídos ajenos. Mariana no fue informada de la visita hasta bien entrada la noche, pero el encuentro quedó flotando en la atmósfera, como un hilo invisible que todos sintieron sin comprender. León regresó al anochecer, cubierto de polvo y con la mirada más sombría que de costumbre. No saludó a nadie. Caminó en línea recta hasta los corrales, como si necesitara la compañía muda de los animales para contener lo que hervía por dentro. Mariana lo vio desde la ventana de su habitación. Algo en él, en su forma de caminar, le hizo saber que aquel hombre, tan entero siempre, se había roto un poco ese día. Sin pensarlo demasiado, bajó las escaleras. Llevaba un chal gris perla y los cabellos recogidos en un moño bajo.
No buscaba escándalos ni respuestas, solo quería estar allí. Lo encontró apoyado contra la cerca, mirando al horizonte con los brazos cruzados. No se sobresaltó al verla. No hizo gesto alguno de sorpresa, solo esperó en silencio. ¿Puedo acercarme?, preguntó ella. «Esta tierra es suya, señora», respondió él sin dureza. Mariana se situó a su lado a una distancia prudente. El cielo estaba ya salpicado de estrellas y el canto de los grillos llenaba el espacio con su melodía monótona. «Hoy vino alguien a buscarlo», dijo ella sin rodeos. «¿Sí? ¿Debo preocuparme?». León guardó silencio. Luego bajó la vista, como si pesara cada palabra antes de pronunciarla. «No tengo deudas con la ley, si eso teme, pero sí con el pasado». Mariana lo observó de perfil. La línea de su mandíbula era tensa, marcada por el esfuerzo de quien ha vivido demasiado en silencio. «¿Es cierto lo que murmuran? ¿Que usted no se llama Acosta?». Él se volvió hacia ella y por primera vez no evitó responder con franqueza. «Nací con otro nombre, pero lo enterré a los 15 años, junto con mi madre y junto con todo lo que me hacía sentir que pertenecía a algún lugar». La brisa agitó el dobladillo del vestido de Mariana, que permanecía inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho. Desde entonces he sido muchas cosas: jornalero, arriero, soldado y ahora esto. Un capataz que no sabe rezar bien ni vestirse para una mesa noble, pero que sabe distinguir a un toro enfermo con solo oír su respiración. Mariana bajó la mirada. Su voz salió más baja de lo que pretendía. «Yo también perdí algo que me hacía sentir que pertenecía». Él la miró con atención, pero no interrumpió. «Un hijo. Nació antes de tiempo, vivió 3 días. 3 días en los que no dormí, no comí, solo recé para que respirara un poco más. Y luego, nada». El silencio entre ellos se hizo espeso, denso, casi irrespirable. Ninguno necesitaba hablar más. La herida de uno había respondido a la del otro sin necesidad de traducción. Entonces, con una delicadeza que desmentía la rudeza de sus manos, León se atrevió a tocarla. No fue un gesto posesivo ni romántico. Solo colocó su mano sobre el antebrazo de ella, como quien ofrece ancla a una embarcación a la deriva. Ella no se apartó, no porque no supiera lo que aquello significaba, sino porque sentía que, por primera vez, no tenía que fingir fortaleza ante alguien. Las cartas que no se envían, pensó Mariana mientras lo miraba en la penumbra, son las que más pesan, las que esperan en cajones cerrados, en rincones del alma, en nombres que se ocultan por miedo a ser recordados. Y sin embargo, en esa noche tranquila y sin testigos, algo había comenzado a escribirse, no en papel ni con tinta, sino en el corazón, con temblor, con verdad y con una ternura callada que no buscaba palabras. La tarde caía lenta sobre los tejados del cielo rojo, tiñendo de oro las piedras del patio central y las copas de los árboles viejos que rodeaban la hacienda. Era uno de esos atardeceres calmos que engañan, donde el silencio parece paz, pero en realidad es solo espera. Doña Mariana del Solar subía la estrecha escalera del ala norte, con una lámpara de aceite en la mano y una llave antigua en la otra. Nadie la acompañaba. Había enviado a Ángela a la cocina con alguna excusa, y ni siquiera León, que solía rondar la parte baja de la hacienda al atardecer, sabía que ella se dirigía al desván. Hacía años que no subía allí. Desde la muerte de su esposo, había ordenado mantener la puerta cerrada, como si las cosas guardadas pudieran desaparecer solo porque nadie las miraba. Pero aquella tarde, impulsada por algo que no supo nombrar, buscó la llave en su costurero de nácar y decidió abrir el cuarto donde dormían los objetos que el tiempo no se había llevado. El desván olía a madera seca, a papel envejecido y a polvo suspendido en el aire. La lámpara arrojaba una luz temblorosa que proyectaba sombras largas sobre las vigas. Baúles, cortinas enrolladas, espejos cubiertos con sábanas y estantes llenos de libros apilados sin orden rodeaban a Mariana como fantasmas tranquilos. Caminó con lentitud, rozando los muebles con la yema de los dedos. No buscaba nada, pero lo encontraba todo. El pasado, intacto, se ofrecía en cada rincón. Un vestido de fiesta cubierto por un velo transparente, una caja con cintas bordadas. Y, al fondo, contra la pared más alta,
un retrato cubierto con una tela gris. Algo en ella supo al instante de qué se trataba. Se acercó y retiró el lienzo con manos firmes. Lo que vio la hizo retroceder un paso. Era ella, pintada con óleo en tonos sepia, de pie en un jardín, con un vestido claro de gasa y las manos entrelazadas sobre el regazo. El rostro, sin embargo, era lo que más la inquietó. Su expresión no era dulce ni fuerte. Era neutra, casi vacía, como si alguien la hubiera esculpido sin alma. El mentón apenas inclinado hacia abajo, los ojos bajos, los labios cerrados como quien pide permiso para respirar. Mariana sostuvo la lámpara más alto, buscando en esa imagen algún eco de lo que era hoy. No lo encontró. La mujer del retrato parecía no tener voz, no tener decisión, no tener historia, solo pertenencia, como si fuese parte de un mobiliario precioso, no de una vida. «No se parece a usted», la voz llegó desde la puerta. Mariana se giró con un sobresalto contenido. León Acosta estaba allí, sin sombrero, con la camisa arremangada y los brazos cruzados. Había subido sin anunciarse, tal vez atraído por la luz o por el silencio demasiado denso del desván. «Era yo», dijo Mariana sin apartar la vista del cuadro. «No lo creo», replicó él. «Puede que llevara su rostro, pero no su espíritu». Ella bajó la lámpara lentamente y lo miró de frente. Había algo en esa frase que le calaba más hondo que cualquier piropo. León no hablaba con galantería, hablaba con verdad. Y esa verdad, dicha con voz baja y sin pretensión, tenía más fuerza que cualquier declaración. «Mi esposo encargó ese retrato poco después de casarnos. Fue su regalo de aniversario», explicó ella como si se excusara. León se acercó unos pasos. No demasiado. Solo lo justo para ver el cuadro con detenimiento. «Entiendo por qué lo guardó aquí», dijo, tras un largo silencio. «¿Por qué?» Él giró la cabeza hacia ella. Sus ojos no tenían dureza, pero sí firmeza. «Porque la mujer que hoy camina por esta hacienda lo haría pedazos si se viera obligada a hacer esa otra de nuevo». Mariana sintió un estremecimiento, no por la dureza de las palabras, sino por el eco que hacían dentro de su pecho. «¿Y quién soy yo ahora, don León?» Él la miró unos segundos, como si esa pregunta mereciera algo más que una respuesta rápida. Como si el solo hecho de que ella se la hiciera fuera ya una forma de valentía. «Una mujer que decide», respondió, «que no baja la cabeza, aunque la juzguen, que aún guarda dolor, pero ya no lo esconde, y que no necesita permiso para mirar a los ojos a nadie». Mariana apretó los labios como quien contiene un suspiro. Quiso decir algo, pero en lugar de palabras, solo le salió un leve asentimiento. Dejó la lámpara sobre una mesa lateral, cubrió el retrato nuevamente y lo volvió a colocar contra la pared. «Bajemos», dijo finalmente, retomando la compostura. «Esta sala huele demasiado a pasado». Ambos descendieron en silencio. El crepúsculo había terminado de caer, y las luces de la hacienda brillaban tímidamente como luciérnagas en la oscuridad. Pero al llegar al vestíbulo, el sonido de cascos y ruedas sobre la grava interrumpió el momento. Un coche se detenía frente al zaguán principal. Mariana se detuvo en seco. León frunció el ceño. Desde la galería, Ángela se asomó, nerviosa. «Señora, llegó un carruaje. Dicen que vienen de la capital». Mariana no preguntó más. Caminó con paso sereno hasta la puerta. El cochero descendió primero. Luego, una figura alta, delgada, con levita negra y rostro enjuto, bajó con elegancia calculada. Tras él, otra figura más joven, con bigote reciente y aire de arrogancia juvenil. «Doña Mariana del Solar», saludó el mayor, con voz untuosa. «Qué gusto verla tan bien conservada. Somos Esteban y Nicolás Hurtado, sobrinos del difunto don Alfonso. Venimos en nombre de la familia, para asistirla en la administración de sus bienes». Mariana no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlos con calma, aunque sus ojos ya leían entre líneas el verdadero propósito de aquella visita. León, desde unos pasos atrás, no se movió, pero su presencia bastaba para hacer sentir que no estaba sola. Y sin saber aún cuántas tormentas traía aquel carruaje, Mariana comprendió que el verdadero retrato de quien era ahora
No colgaba en una pared. Caminaba a su lado, respiraba con ella, y empezaba, lentamente, a escribir su nombre con voz propia. El amanecer llegó con un cielo encapotado, y a pesar de que el aire estaba inmóvil, algo en la atmósfera parecía anunciar una tormenta. No de lluvia, sino de palabras envueltas en cortesía y veneno. Desde su llegada, los sobrinos de don Alfonso, Esteban y Nicolás Hurtado, se habían instalado en la hacienda con la desenvoltura de quien se siente dueño sin haber trabajado la tierra. Traían modales afilados, relojes de cadena y una sonrisa apenas velada por la urbanidad. Doña Mariana del Solar los observaba en silencio desde la cabecera del comedor. No los detestaba aún, pero los leía. Sabía reconocer el falso interés disfrazado de preocupación, la caballerosidad que se torcía sutilmente en condescendencia. Esteban, el mayor, hablaba con la voz modulada de quien aprendió a debatir en salones de abogados. Nicolás, en cambio, era impaciente, altanero, y no disimulaba su incomodidad en aquel lugar donde el polvo no pedía permiso para entrar por las botas. «Tía», dijo Esteban con voz amable mientras sorbía el café, «sabemos que esta hacienda es vasta y exigente. Que usted la haya mantenido en pie estos años es admirable, sin duda, pero a estas alturas no debería cargar sola con todo». Mariana dejó la taza en el platillo con delicadeza. Su vestido era de lino gris claro, el cuello alto, cerrado con un broche antiguo de ónix. La peineta sujetaba su moño con firmeza, igual que su compostura. «No estoy sola», respondió con voz firme. «Tengo trabajadores leales, y la hacienda ha mantenido su producción estable. No necesito tutela». «No es tutela», intervino Nicolás con impaciencia. «Es prudencia. En la capital se habla de una reorganización de tierras. Podríamos ayudarla a vender algunas fracciones, las más alejadas, las que ya no rinden, las que contienen los pozos del este», interrumpió Mariana sin elevar la voz. El silencio cayó sobre la mesa. Los jóvenes intercambiaron miradas tensos. «Es solo una sugerencia, por supuesto», replicó Esteban más controlado. «Nadie quiere obligarla, pero créame, muchos estarían dispuestos a pagar buen dinero. Los pozos no están en venta». Mariana se levantó con suavidad, y aunque no había alzado el tono, su decisión era irrevocable. Horas más tarde, accedió a recibirlos en el salón principal junto con los hombres más cercanos a la administración de la hacienda. Entre ellos, Berríos, que desde su llegada no había ocultado su simpatía por los herederos, y León Acosta, quien se mantuvo apartado, de pie, con los brazos cruzados y la mirada serena. El salón estaba cargado de esa tensión invisible que precede a los gestos irreversibles. Las cortinas habían sido descorridas, dejando pasar la luz natural que iluminaba los retratos de familia colgados en las paredes. El aire olía a madera encerada, a papel y a algo más: desconfianza. Esteban tomó la palabra con elegancia. Expuso razones legales, mencionó cifras, pronunció frases como progreso, rendimiento y responsabilidad familiar. Nicolás asentía con gesto impaciente, lanzando miradas furtivas a Mariana, como si esperara su rendición. Fue entonces cuando León habló. Los pozos del este son esenciales para la rotación de cultivos en la temporada seca, y las tierras que proponen vender son las más fértiles. Con respeto, eso no es prudencia, es ignorancia. Un murmullo se levantó entre los presentes. Berríos apretó los labios. Esteban lo miró como quien espera que alguien ponga orden. «¿Y usted qué sabe de administración, señora Costa?», preguntó Berríos con tono despectivo. «No fui contratado para leer papeles, sino para conocer la tierra, y eso he hecho». «Eso y otras cosas», murmuró Nicolás con una sonrisa torcida. Mariana lo fulminó con la mirada, pero antes de que pudiera hablar, Berríos dio un paso al frente. «Ya que el señor Acosta se atreve a opinar como si tuviera autoridad, es momento de que todos sepamos quién es en realidad. ¿O acaso ignoramos que este hombre cambió de nombre? ¿Que huyó de Durango dejando asuntos sin resolver? Se dice que desertó del ejército, que abandonó a su unidad durante los conflictos de frontera y que por eso nadie lo reclama, porque saben que no puede volver». El impacto de esas palabras recorrió la sala como una descarga.
Todos los presentes giraron hacia León, esperando una reacción. Él, sin embargo, no se movió. Su rostro no se contrajo. Su postura no cambió. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero no por miedo. Era otra cosa, una furia contenida, un ardor en la garganta que solo el orgullo herido puede provocar. ¿Tiene pruebas de lo que dice don Ezequiel?, preguntó ella con la voz helada. Palabra de quienes lo buscaron y no lo hallaron, de quienes conocen su historia. Palabras, no pruebas, respondió Mariana. Y mientras no las tenga, no admito que en esta hacienda se condene a nadie por lo que no se ha demostrado. Pero señora, basta. La voz de Mariana no fue un grito, pero su firmeza resonó en cada rincón del salón. Todos callaron. Se acercó a León, que seguía de pie sin alterarse. ¿Tiene algo que decirme? Él la miró a los ojos, y por un instante que pareció eterno, solo el silencio los unió. No. Mariana asintió una vez apenas perceptible. Entonces no necesito más. Se giró hacia los demás. El señor Acosta continuará en su puesto. Mientras yo dirija esta hacienda, nadie será juzgado por rumores ni por su pasado, solo por su trabajo. Berríos hizo un ademán de protesta, pero Esteban lo contuvo con un gesto. Creo que esta reunión ha concluido, dijo Mariana dando por terminado el asunto. Salió del salón sin mirar atrás. León no la siguió, pero algo en su postura se aflojó por primera vez en el día. Esa noche, Mariana cenó sola. Ángela le sirvió con discreción, sin hacer preguntas. Afuera, el cielo había terminado de cubrirse. No llovía aún, pero el aire traía el peso de la tormenta que se aproximaba. En su habitación, encendió una vela y se quedó de pie junto a la ventana. Pensaba en el silencio de León, en su negativa a defenderse, en la firmeza con la que había sostenido su mirada sin pedir perdón. ¿Era culpable de algo? Tal vez, pero había algo más poderoso que la verdad. La lealtad que demostraba en cada acto, la presencia serena que jamás había intentado imponerse, el respeto que no se fingía. Mariana sabía que el escándalo no tardaría en llegar al pueblo, que las visitas de sus sobrinos no habían terminado y que su decisión despertaría más enemigos que aliados. Pero por primera vez en mucho tiempo, no temía, porque la amenaza no estaba en las tierras ni en los documentos. Estaba bajo la levita elegante de aquellos que venían a hablar en nombre del deber, pero solo conocían la ambición. Y ella ahora sabía con quién contaba. La mañana despertó sin alarde. Un sol pálido se abría paso entre las nubes espesas que cubrían el cielo como un manto pesado. En la hacienda, el cielo rojo. El día comenzaba con el rumor habitual de las labores diarias, pero bajo esa rutina latía un pulso distinto, más agitado, más tenso. Algo, aunque aún no se nombraba, estaba a punto de revelarse. Doña Mariana del Solar caminaba por el pasillo que conducía a su despacho, envuelta en un silencio que no era casual, sino elegido. Llevaba un vestido color oliva oscuro, sin adornos, pero perfectamente entallado. Su moño estaba recogido con firmeza, y sus pasos, aunque suaves, no vacilaban. Aún resonaban en sus oídos las palabras que escuchó la tarde anterior, insinuaciones disfrazadas de consejos, ofertas que vestían de amabilidad la amenaza de despojo. Pero lo que la inquietaba no era la insistencia de los sobrinos de su difunto esposo, sino la certeza de que había algo más, algo que se movía en las sombras. Entró al despacho y cerró la puerta. Se dirigió al escritorio antiguo de roble macizo, abrió el compartimiento oculto bajo la bandeja de cartas secas y sacó con manos firmes el sobre amarillento que contenía la carta de Alfonso. La desplegó sobre el escritorio y volvió a leer con ojos nuevos cada una de las líneas. Ahí estaba, claramente fechada el 17 de noviembre de 1879, con la firma que reconocería entre 1000. En el margen inferior, una mención específica. Los pozos del este deben permanecer bajo custodia directa. No serán parte de ningún reparto ni venta. La tentación de los herederos será grande. Mariana apretó los labios. No era solo una advertencia, era una pieza clave. Había pasado por alto ese detalle en su primera lectura, nublada por la conmoción.
Pero ahora comprendía que esa carta era más que una despedida o una confesión. Era un testamento no oficial, una advertencia escrita desde la lucidez y la desconfianza. Esa tarde, fingiendo cortesía, aceptó recibir nuevamente a Esteban y Nicolás en el comedor pequeño. No los confrontó. Los escuchó con calma, dejando que hablaran de reorganizaciones, de compradores interesados, de la necesidad de adaptarse a los tiempos. Fue entonces cuando Nicolás, quizás por descuido o arrogancia, extrajo de su portafolio un documento con membrete legal y lo deslizó hacia ella. «Este es un borrador», dijo con tono complaciente. «Por supuesto, usted puede leerlo con calma, pero fíjese en la fecha. Es anterior a la muerte de mi tío. Él ya había considerado esta venta. Solo falta formalizarla». Mariana sostuvo el papel con ambas manos. Lo leyó en silencio. El supuesto contrato estaba fechado el 22 de noviembre de 1879, 5 días después de la carta escrita por su esposo, donde declaraba precisamente que no debían venderse esos terrenos. Los miró con frialdad. No dijo una palabra. Simplemente dobló el documento, lo deslizó de nuevo hacia Nicolás y se levantó. «No tomaré decisiones hoy. Pueden retirarse». Los hermanos se miraron con desconcierto. Esteban intentó una réplica, pero Mariana ya se dirigía hacia la puerta. Aquella noche, mientras el cielo se cubría de un gris más oscuro que de costumbre, Ángela golpeó con suavidad la puerta del dormitorio de su señora. «Perdone que la moleste a esta hora, señora», dijo la criada con un hilo de voz, «pero creo que necesita saber algo». Mariana, que aún no se había desvestido, la miró con atención. «Habla». Ángela cerró la puerta con cuidado. «Esta mañana, cuando llevaba ropa a la lavandería del ala norte, pasé por detrás del salón de los visitantes. No me vieron, pero la ventana estaba entreabierta. ¿Qué escuchaste?». La joven bajó la voz. Don Esteban y don Ezequiel estaban discutiendo. Al parecer, el documento que trajeron no lo firmó su esposo. Lo prepararon después. Don Ezequiel dijo que la señora jamás sospecharía, que bastaba con copiar la firma, porque nadie más tenía documentos con fecha cercana. Mariana se quedó inmóvil. Sus manos sobre el respaldo del sillón se tensaron. «¿Estás segura?». «Sí, señora», palabra por palabra. Un silencio espeso cayó entre ambas. Mariana cerró los ojos por un instante, como quien escucha la confirmación de una herida largamente presentida. «Gracias, Ángela», dijo al fin. «Ya puedes ir». La criada se retiró y Mariana se quedó sola en la habitación. Caminó hasta su escritorio y sacó nuevamente la carta. La extendió junto a una hoja en blanco, tomó pluma y tinta y comenzó a escribir. No era una respuesta, era un acto de defensa. Cuando amaneció, envió al mozo de confianza con una copia de la carta original al notario del pueblo, solicitando una verificación de la firma. Ordenó también que no se recibiera a los señores Hurtado en la casa hasta nuevo aviso. Ese mismo día, al cruzar el patio, se encontró con León Acosta. Él, como siempre, se detuvo a una distancia prudente, con el sombrero en la mano y la mirada fija en sus ojos. «Necesito que me acompañe al límite de las tierras del este esta tarde», dijo Mariana sin rodeos. «¿Esperamos problemas?». «No espero nada», respondió ella, «pero estoy lista». León asintió una sola vez. Luego la siguió sin preguntar más. Al llegar a los linderos, Mariana descendió del carruaje con paso firme. Observó los pozos. El suelo estaba húmedo, fértil. Los trabajadores los mantenían en perfecto estado. Nada justificaba su venta. Nada, excepto la ambición. «Aquí está la raíz de todo», dijo Mariana, más para sí que para él. León, que la observaba desde un costado, se acercó con lentitud. «Cuando la tierra tiene agua no necesita dueño, solo respeto». Ella lo miró, y en esa mirada no hubo respuesta, pero sí un entendimiento profundo, callado. «No voy a permitir que conviertan esta hacienda en un botín», dijo Mariana con voz baja. «Si tengo que pelear, lo haré. Entonces no peleará sola». Mariana bajó la vista por un instante, sintiendo que la fuerza que creía solo suya también encontraba eco en otro cuerpo, en otra alma. Esa noche, mientras la hacienda dormía, ella volvió a leer la carta de Alfonso por última vez antes de guardarla, no como un recuerdo, sino como una prueba. Porque sabía que el día siguiente no traería calma, pero tampoco la encontraría indefensa.
Y esa certeza, firme, sin adornos, era lo único que no podían quitarle. Ni los documentos falsos, ni los herederos ambiciosos, ni la historia escrita por hombres con levita. Esa certeza era su tierra, su sangre y su nombre. El cielo rugía sobre el cielo rojo como un dios antiguo. La tormenta que había rondado por días finalmente se desataba con furia, empapando la tierra con una lluvia densa que golpeaba las tejas con ritmo de tambor. Relámpagos cruzaban la noche con un resplandor azul que hacía temblar los marcos de las ventanas, y el viento se colaba por cada rendija, ululando como si buscara abrir viejas heridas. Pero dentro de la casa grande, la señora no temblaba. Doña Mariana del Solar, vestida con una falda oscura y una blusa de lino blanco con botones de nácar, recorría los corredores con paso firme, cargando una lámpara de aceite. En su semblante no había temor, solo determinación. Las gotas de lluvia golpeaban los ventanales del salón principal donde, convocados por su orden directa, esperaban los trabajadores, los mozos de confianza, la cocinera, el herrero y hasta los jornaleros que habían regresado antes de que el aguacero cerrara los caminos. La sala estaba iluminada por velas dispuestas con rapidez sobre las repisas y candelabros improvisados. El aire olía a humedad, a cera derretida y a tierra mojada. Todos guardaban silencio mientras ella subía 2 escalones del estrado donde su esposo solía recibir a los visitantes importantes. Mariana levantó la lámpara y paseó su mirada por los rostros expectantes. Algunos la observaban con respeto, otros con sorpresa y algunos, pocos, con desconfianza. Pero nadie apartaba los ojos de ella. «Les agradezco que hayan venido a pesar del clima», comenzó con voz clara. «No los he reunido para hablar de ganado ni de cosechas. Esta noche necesito hablarles como la mujer que soy y como la dueña de esta tierra». El murmullo que comenzaba a surgir se apagó al instante. Mariana respiró hondo. «Ustedes me han servido con lealtad desde hace años. Han trabajado jornadas enteras sin preguntar, han soportado decisiones injustas, han visto cómo otros tomaban lo que no les pertenecía. Y callaron. Por respeto o por miedo, se detuvo. La lluvia golpeó con más fuerza como si respondiera a sus palabras. Hoy les digo que no callaré más, ni por respeto a un apellido muerto, ni por temor a rumores, ni por el qué dirán en la ciudad. Esta hacienda tiene nombre, y ese nombre lo han sostenido ustedes con sus manos. No permitiré que se reparta como un pedazo de carne entre herederos que solo conocen el mármol de sus despachos. Alguien asintió entre la multitud. Otro bajó la vista con emoción contenida. A partir de este momento, continuó, don Ezequiel Berríos queda destituido de sus funciones. Sus decisiones han puesto en riesgo la integridad de esta propiedad y de quienes aquí viven. Su voz ya no representa a esta casa. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos miraron a su alrededor, buscando confirmación de lo que habían escuchado. Mariana no vaciló. Yo misma supervisaré la administración del cielo rojo, y para eso necesito de cada uno de ustedes. Pero no exijo obediencia ciega, exijo verdad y trabajo digno. Los rostros comenzaron a suavizarse. La tensión se convirtió en un respeto nuevo, distinto al que inspiraba el miedo. Era el respeto nacido de la valentía. Eso era todo, dijo y bajó los escalones sin teatralidad. Pueden volver a sus casas. Nadie aplaudió, nadie gritó. Pero los cuerpos se movieron como aliviados. Algunos la miraban con ojos brillantes, otros con una reverencia silenciosa que no necesitaba gestos. Mariana entregó la lámpara a uno de los sirvientes y se retiró al despacho. Su espalda permanecía erguida, pero su alma comenzaba a sentir el peso del día. El despacho era un refugio cálido. Las velas ardían sobre el escritorio, proyectando sombras suaves sobre las paredes forradas de madera. Mariana se quitó el broche del cuello, desabrochó lentamente los primeros botones de la blusa y se dejó caer en la butaca junto al ventanal. La tormenta seguía rugiendo allá afuera, pero dentro ya no había temor. La puerta se entreabrió sin ruido. León Acosta entró,
mojado hasta los hombros, con la camisa empapada pegada al cuerpo y el sombrero en la mano. Sus botas dejaban un rastro de agua en el suelo encerado, pero él no parecía notarlo. Sus ojos, firmes, se posaron sobre ella sin pedir permiso. Mariana no lo invitó a pasar, pero tampoco lo detuvo. ¿Ya lo sabe?, preguntó ella sin moverse. Lo escuché desde los corrales. Silencio. ¿Y qué piensa? Él se acercó 2 pasos. Luego dejó el sombrero sobre una mesa lateral. Pienso que ya no hay nada que temer. ¿Ni siquiera a mí?, preguntó Mariana con una media sonrisa amarga. León la observó con detenimiento. Había en su rostro algo nuevo, más que admiración. Era una especie de ternura seca, de respeto profundo. A usted no se le teme, dijo. A usted se le sigue. Mariana bajó la mirada. El roce de esas palabras le caló la piel. No había adulación en su voz, ni deseo. Había una devoción silenciosa, la que nace de haber visto la verdad de una persona cuando todos los demás aún creen en su sombra. Esta casa ya no tiene hombres de levita, murmuró ella. Tiene algo mejor, respondió León. Ella lo miró, largo, sin hablar, como si pudiera encontrar en sus ojos el eco de su propio cansancio. Estoy cansada, don León, pero no estoy vencida. Él asintió. Mientras yo esté aquí, no permitiré que nadie intente doblegarla. Mariana se incorporó con lentitud. El cabello comenzaba a soltarse de su moño y una mecha caía sobre su sien. No la apartó. Caminó hacia él y se detuvo a un paso. No lo contraté para protegerme, dijo en voz baja. No, pero lo haré de todos modos, susurró él. Y en ese instante no hizo falta más. No hubo beso, no hubo caricia, solo una cercanía tan íntima que contenía el mundo. El roce de la respiración, la tensión en los hombros de ambos, las palabras que no se dijeron pero que ya vivían entre ellos. Mariana bajó los ojos. Puede retirarse. León hizo una leve inclinación con la cabeza, recogió su sombrero, caminó hasta la puerta, y justo antes de cruzarla, se detuvo. Gracias por no escuchar lo que decían de mí. Ella no respondió. Pero cuando él salió, una lágrima descendía, muda, por la mejilla que aún ardía, no de tristeza, sino de reconocimiento. La tormenta afuera continuaba, pero dentro del despacho, a la luz de las velas, algo se había encendido que ya no podía apagarse. El sol ardía sin compasión sobre los tejados del cielo rojo, como si quisiera secar cada gota de dignidad derramada entre sus muros. La tormenta había pasado, pero en el aire quedaba un olor agrio, mezcla de tierra húmeda y susurros podridos. Lo que comenzó como un murmullo dentro de la hacienda ya había cruzado los linderos. Había llegado al pueblo. Y en el pueblo, las palabras no caminaban. Corrían. Viuda indecente. Capataz fugitivo. Una señora que olvida su lugar. ¿Quién dirige ahora la hacienda? ¿Una mujer sola o un hombre sin nombre? En las bancas de la plaza, en la misa del domingo, en las mercerías y boticas, se hablaba de doña Mariana del Solar con una mezcla de escándalo y deleite morboso. Las esposas de los hacendados más antiguos, antes dispuestas a compartir una taza de té por pura obligación social, ahora evitaban siquiera mirarla. Las invitaciones cesaron, las visitas también. Los saludos, antes fríos, se convirtieron en silencios cortantes. Mariana lo percibió de inmediato. No necesitó que Ángela le dijera nada. Bastó con entrar a la tienda del sastre y ver cómo la dependienta fingía no verla, cómo las otras clientas fingían no oírla. Pero no se quebró. No volvió a la hacienda con lágrimas ni con quejas. Solo subió las escaleras con la frente en alto, se quitó los guantes con elegancia imperturbable y ordenó que se sirviera el té como todos los días. Lo que sí la desestabilizó no fueron las mujeres del pueblo, fue la ausencia de León Acosta. La mañana después de la reunión en la que había destituido a Berríos y tomado el control de la hacienda, León no apareció en su ronda habitual. Tampoco se le vio en los corrales ni en los caminos. Su caballo seguía en el establo, pero su montura no. En su habitación no había dejado nota, solo su cuaderno de tapas negras, cuidadosamente cerrado sobre la mesa.
Mariana sintió un vacío inesperado en el estómago. No era ira, tampoco decepción. Era esa mezcla angustiante que solo sienten quienes, habiendo apostado sin decirlo, descubren que han perdido sin siquiera saber cuándo. Durante 2 días guardó silencio. Fingió que no preguntaba, pero escuchaba cada paso, cada informe, cada excusa de los peones. Hasta que uno de los mozos, sin saber la magnitud de lo que decía, soltó con descuido. Un hombre del gobierno vino a buscarlo ayer. Dijeron que traía una orden de detención por deserción militar, pero no lo encontró. Se fue sin más. Mariana sintió que la garganta se le cerraba. La sangre le golpeó las sienes. Se levantó sin decir palabra y subió a su despacho. Allí, lejos de las miradas, rompió por fin su silencio, con fiebre. Ángela la encontró esa noche en su dormitorio, con las mejillas encendidas y los labios resecos. No hablaba con claridad. Murmuraba palabras entrecortadas, entre ellas un nombre que repetía como si fuera un rezo. León, León, no me deje. La fiebre se prolongó por 3 días. El médico del pueblo vino, aplicó cataplasmas, recomendó descanso y no hacer preguntas. Ángela, sin separarse de su lado, cambiaba los paños húmedos, ordenaba silencio absoluto en la casa y rezaba con devoción. En el segundo día, al anochecer, Mariana abrió los ojos y tomó la mano de la criada con fuerza. «Búscalo», susurró. «No con este nombre. Carlos Yuste». Así lo llamaron. Una vez. Ángela sintió un escalofrío. Recordó perfectamente aquella noche en que él, en voz baja y creyéndose no escuchado, había pronunciado ese nombre frente a la señora. Lo llevaba oculto como quien guarda una cicatriz bajo la ropa. Esa misma noche, mientras Mariana dormía bajo la niebla del delirio, Ángela se sentó en el escritorio y escribió un telegrama con letra apretada y manos trémulas. «Carlos Yuste, vuelva. Ella lo espera. Está enferma, no preguntaré más. Ángela». Pidió al mozo más veloz que lo llevara al pueblo antes del amanecer. Pagó de su propio bolsillo y se aseguró de que se enviara sin demora. Luego volvió a la casa, se sentó al pie de la cama de su señora y esperó. Las horas pasaban lentas, cargadas de un silencio espeso. Mariana despertaba por momentos, pero no reconocía del todo. En una ocasión, extendió una mano y creyó ver a León junto a la ventana. «Viniste», dijo con una sonrisa apenas dibujada. Pero no era él, era la sombra proyectada por el cortinaje al moverse con el viento. El tercer día, cuando el sol ya caía y el cielo se teñía de cobre, Mariana abrió los ojos con lentitud. Miró el techo, luego a Ángela. La reconoció. «¿Cuánto tiempo he estado así?» «No importa», susurró la criada. «Lo importante es que está despierta». Mariana cerró los ojos un instante, luego giró el rostro hacia la ventana. «¿Él?» Ángela negó con suavidad. «Pero sabe dónde estamos». Mariana asintió sin palabras. Su pecho dolía, no por la fiebre, por el vacío, por la soledad que volvía a colarse por las grietas, esa que ella creía haber domado. Esa noche no cenó, tampoco pidió compañía, solo encendió una vela junto a su cama y se quedó mirando la llama temblorosa. Había algo en ese fuego que la retenía, una promesa, una espera, como si en cualquier momento el viento que cruzaba los campos trajera con él no solo la lluvia, sino también un caballo con paso firme y un hombre con el nombre prestado, y la mirada que ella aún recordaba con el pecho. Afuera el campo dormía. Pero en su interior ella seguía velando, por él, por sí misma, por lo que aún quedaba por decir sin palabras. El alba llegó como un suspiro contenido, sin promesas ni alardes. Apenas una línea de luz pálida comenzó a dibujarse sobre los campos del cielo rojo, iluminando tímidamente los tejados aún húmedos por la tormenta de la semana anterior. El canto de un gallo distante atravesaba la neblina tenue, pero nadie en la casa grande parecía oírlo. Adentro, la quietud era pesada. Mariana aún no despertaba, y todos sabían que su silencio prolongado era más temido que cualquier trueno. Ángela barría el pasillo de piedra cuando escuchó el sonido amortiguado de cascos.
No era el trote firme de una caravana, ni el galope decidido de un mensajero. Era un paso arrastrado, como de alguien que vuelve sin intención de anunciarse. Levantó la vista. La figura que surgió entre la bruma no le era desconocida, aunque parecía más pequeña, más desgastada, como si cargara el tiempo mismo sobre los hombros. León Acosta desmontó sin apuro. El polvo cubría su camisa, su cabello estaba revuelto y sus ojos parecían haber cruzado desiertos. Ángela corrió a su encuentro, pero no dijo nada. León tampoco. Solo se quitó el sombrero con lentitud y murmuró, como quien responde a un llamado antiguo: «Recibí palabras de esta casa, que no pude ignorar». Ángela sintió que se le apretaba la garganta. Quiso preguntar dónde había estado, qué había enfrentado, por qué no había enviado siquiera una línea, pero se contuvo. Solo le tocó el brazo con suavidad y dijo: «Está en la misma habitación, la fiebre ha bajado pero aún no ha despertado del todo». León asintió, y sin decir más, cruzó los pasillos con pasos firmes pero silenciosos. Al abrir la puerta del cuarto de Mariana, encontró la luz filtrándose por la ventana entreabierta, el aroma de las flores frescas que Ángela había colocado en un jarrón sobre la cómoda, y el cuerpo delicado de la mujer dormida, envuelta en sábanas claras, respirando suavemente, como quien sueña lo imposible. Se acercó despacio, arrimó una silla junto a la cabecera y se sentó. La observó durante largos minutos, sin tocarla. Solo dejó que el silencio entre ambos se llenara de todo lo que no tuvo nombre durante los días de ausencia. En los 3 días siguientes, León no dejó la habitación. Ángela le llevaba comida que apenas probaba. Dormía encorvado en la silla, con la cabeza baja y los hombros tensos. Mojaba los labios de Mariana con un paño húmedo, cambiaba las compresas, ajustaba las almohadas sin hacer ruido. No pedía ayuda. No hablaba. Solo estaba. La mañana del tercer día, cuando el sol ya se alzaba sobre el jardín, Mariana abrió los ojos. La habitación giraba despacio, como si despertara de un tiempo que no le pertenecía. Vio el jarrón con flores. Oyó el crujido leve de la silla. Y entonces lo vio. León estaba dormido, con la cabeza cerca de la cama, el brazo extendido sobre el colchón y su mano entrelazada con la de ella. Mariana no dijo nada. Solo observó esa escena como desde fuera de sí misma, aquella mano áspera y firme que no la había soltado, incluso cuando ella misma había olvidado quién era. La mano de un hombre que no prometió nada, pero cumplió todo. Con esfuerzo, movió los dedos. León despertó al menor gesto. Alzó la cabeza con un sobresalto silencioso. Sus ojos, oscuros y aún velados por el cansancio, encontraron los de ella. «Volvió», dijo Mariana casi sin voz. León la miró con algo entre alivio y dolor. No podía no hacerlo. Ella apretó su mano con más fuerza. «Pensé que no volvería nunca». Él bajó la mirada, respiró hondo, y cuando volvió a mirarla, ya no había barreras. «Me fui porque no quería arrastrarla conmigo a mi infierno, porque sabía que vendrían por mí, y no podía permitir que la vieran caer por defenderme». Mariana quiso hablar, pero él continuó con voz firme y contenida. «No deserté, no huí por cobardía. Hice lo que tenía que hacer para salvar a los míos. Cuando mi unidad cruzó la frontera y comenzaron a quemar aldeas, no pude quedarme. Quise detenerlo, me negué a obedecer, y me dieron por desaparecido. No volví, me convertí en otro. Carlos Yuste murió ese día. León Acosta fue el nombre que me devolvió el alma». Mariana dejó que sus palabras cayeran como piedras en el lago sereno de su alma. No hubo juicio, ni sorpresa, solo comprensión, silenciosa, profunda, irrevocable. «No me importa su nombre», susurró. «Me importa quién es cuando está aquí». León agachó la cabeza. La emoción le recorrió el pecho como un hilo de fuego. Quiso decir más, pero ya no hacía falta. Esa misma tarde, mientras Mariana dormía tranquila, Ángela entró con una carta. «Llegó esta mañana», dijo, extendiéndole el sobre a León. «Está dirigida a usted, de parte de una hacienda en el sur. Le ofrecen trabajo como capataz general». León tomó la carta con los dedos lentos.
Miró hacia la puerta de la habitación, como si ella lo estuviera mirando aún dormida. Luego caminó hacia la chimenea encendida, y sin siquiera abrir el sobre, lo arrojó al fuego. El papel se retorció, crujió y se convirtió en ceniza. León se quedó allí, inmóvil, mirando las brasas, como quien quema un camino sin retorno. Porque hay cosas que se eligen, hay destinos que no se buscan, pero que, una vez encontrados, ya no pueden dejarse atrás. Y él, que se había ido sin prometer nada, había vuelto con la certeza de que su vida ya no le pertenecía del todo. La sala del juzgado de San Miguel del Encinar estaba atestada esa mañana. El calor comenzaba a colarse por las ventanas altas, y el murmullo contenido del público parecía flotar en el aire espeso como una amenaza que no terminaba de tomar forma. Campesinos, comerciantes, hacendados y mujeres cubiertas con velos aguardaban, con los rostros expectantes y los abanicos inquietos entre las manos. El caso de la viuda del solar se había convertido en pocos días en el tema principal de todas las conversaciones. Algunos acudían por pura curiosidad, otros por lealtad, unos pocos con el deseo oculto de verla caer. Mariana del Solar entró en la sala con paso firme. Iba sola, sin familiares que la acompañaran, sin abogado a su lado. Vestía de luto riguroso, como en los días más sombríos tras la muerte de su esposo, pero había en su figura una dignidad serena, casi desafiante. Llevaba el cabello recogido con esmero, un velo negro cayendo hasta los hombros, y entre sus manos, sin guantes, desnudas y decididas, sostenía una carpeta de cuero desgastado. Dentro de ella, el legado silencioso de un amor que aún protegía la tierra donde habían soñado. El juez, un hombre de barba blanca y mirada adusta, la observó con detenimiento antes de invitarla a tomar asiento frente a los acusadores. Al otro lado, los sobrinos de su difunto esposo aguardaban con traje de ciudad, rostros severos y modales ensayados. Berríos, con el bigote retorcido de impaciencia, se sentaba ligeramente detrás de ellos, como una sombra que aún no se resignaba a perder poder. El juicio comenzó con documentos, firmas, argumentos sobre escrituras y derechos de herencia. Los abogados de los sobrinos hablaban con voz afectada, exponiendo cláusulas, inventando fechas, fabricando vínculos legales donde solo había ambición. Mariana escuchaba en silencio, no se movía, no interrumpía, solo aguardaba, como quien ya conoce el momento exacto en que caerá la tormenta. Cuando llegó su turno, se levantó sin temblor alguno. Caminó hasta el centro de la sala, donde el juez le indicó que podía declarar. «Señoría», dijo con voz clara, «no vengo a discutir lo que no me pertenece. Vengo a proteger lo que me fue confiado por un hombre que, en vida, amó esta tierra tanto como me amó a mí». Y con ese tono sereno, extrajo de la carpeta una hoja amarillenta, cuidadosamente protegida entre dos láminas de tela fina. Era la carta manuscrita de su esposo, fechada con precisión meses antes de su muerte. En ella se detallaban las irregularidades que había descubierto, el temor a que sus propios parientes intentaran aprovecharse de su ausencia y la decisión firme de dejar todo a nombre de Mariana, para que ella administrara según su conciencia, no según el apetito de herederos ausentes. El juez pidió que la carta fuera leída en voz alta. Las palabras resonaron como campanadas dentro de la sala. Cada frase escrita con la caligrafía firme del difunto don Armando del Solar parecía revivir su presencia, como si hablara a través del papel con una voz que no se apagaba ni siquiera con la muerte. Cuando la lectura terminó, hubo un largo silencio. Nadie osaba moverse. El juez pidió ver la firma. La comparó con otras guardadas en los registros oficiales del pueblo. Cuando levantó la vista de nuevo, su expresión era de certeza. Este documento es auténtico y es decisivo. Las escrituras presentadas por los supuestos herederos son nulas. La propiedad legal de la hacienda El Cielo Rojo pertenece a doña Mariana del Solar. Un rumor recorrió la sala, mitad alivio, mitad escándalo. Los sobrinos se miraron entre sí con indignación contenida. Berríos bajó la mirada por primera vez, vencido sin que se le dirigiera palabra alguna. Pero Mariana no sonrió. La victoria no era una celebración, era un acto de justicia silenciosa, y como tal,
debía ser acogido con sobriedad. Al salir del tribunal, León ya la esperaba afuera. Estaba recostado en la pared de adobe, con el sombrero entre las manos y los ojos fijos en ella, como si cada segundo de ausencia hubiera sido una eternidad. No dijo nada. Caminó hacia ella con pasos lentos y, cuando estuvieron a solas, preguntó: «¿Y ahora? ¿Qué quiere hacer?». Mariana levantó los ojos hacia él. Había en ellos un cansancio profundo, pero también algo nuevo, una libertad tibia, todavía torpe, como quien aprende a caminar sin muletas. «¿Todavía quiere irse de aquí?». León dudó. El viento agitó levemente su cabello y desvió la mirada un instante, como si buscara en las montañas lejanas una respuesta que no sabía nombrar. «Te lo propuse porque creí que era lo mejor. Empezar de nuevo, lejos de todo esto». Mariana dio un paso adelante. El sol de la tarde iluminaba su rostro, resaltando las líneas finas que el tiempo había dejado como recuerdo, pero que ahora parecían parte de la belleza que solo los años y las pérdidas pueden esculpir. «No quiero empezar de cero. No quiero huir. Esta es mi casa. Y si puedo elegir, quiero que te quedes». León la miró sorprendido. «¿Cómo qué?», preguntó en voz baja. «¿Como trabajador? ¿Como protector?». Mariana sonrió, pero no con dulzura, con decisión. «Como compañero, nada más, nada menos». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario. Fue solemne. León no dijo sí ni no. Solo extendió la mano, sin apuro, como quien sabe que ese gesto vale más que 1000 promesas. Mariana sin dudar la tomó entre sus dedos. En ese momento, ningún papel fue firmado. Ninguna bendición fue dada. Pero allí, entre el polvo del pueblo y la luz que descendía entre las palmas, nació algo más firme que cualquier escritura, una elección mutua, un acuerdo sellado sin tinta, pero con alma. Y como testigo, todo el desierto pareció contener el aliento. Habían pasado varios meses desde aquel juicio que devolvió a Mariana del Solar no solo la propiedad de la hacienda, sino también el control sobre su propio destino. Con la llegada de la primavera, el cielo rojo comenzó a transformarse en algo más que una finca productiva. Se convirtió en un lugar donde la dignidad brotaba junto con los cultivos, donde el respeto reemplazaba al miedo, y donde el pasado dolía menos, porque había sido mirado de frente. Los primeros cambios fueron prácticos. Mariana reorganizó las tareas del campo, permitió que los jornaleros trabajaran por turnos más justos y aumentó el salario de los peones más antiguos. Las viudas de la comunidad encontraron allí un espacio para enseñar a leer a los niños, y los hijos de los trabajadores podían asistir a una escuelita improvisada junto al granero norte. La hacienda ya no se regía por silencios impuestos, ni por la voluntad de un capataz autoritario. Todo se decidía con palabras, con trabajo compartido y con la mirada vigilante, aunque cada vez más serena, de su dueña. León seguía allí, caminando por los senderos de tierra roja con la misma camisa de algodón clara y el sombrero bajo. Ya no cargaba con la sombra de un pasado que debía esconder. Ahora caminaba erguido, saludando con un gesto breve, pero sincero. Seguía evitando las multitudes y prefería el trabajo manual al descanso, pero ya no era solo el forastero que llegó en silencio. Los niños lo buscaban al atardecer para escuchar historias de caballos salvajes y tormentas en la frontera. Las mujeres del pueblo lo respetaban con una mezcla de reserva y gratitud, y los hombres lo trataban como a un igual. Mariana y León compartían la casa grande, pero sin alterar su esencia. Cada uno mantenía su espacio, sus rutinas, sus silencios. No dormían en la misma habitación, pero cenaban juntos bajo la galería de arcos cada noche, con la brisa moviendo las cortinas y el murmullo de las cigarras llenando el aire. Él le alcanzaba las jarras de agua sin necesidad de palabras. Ella lo miraba con una ternura que se había despojado de toda pretensión. No se pertenecían, pero tampoco se necesitaban permiso para estar juntos. Nadie en el pueblo volvió a hablar de escándalo. A veces bastaba con verlos caminar uno al lado del otro, sin tocarse, sin prisa, para entender que había entre ellos algo más profundo que las convenciones. Era como si hubieran pactado no rendirse al tiempo ni a la costumbre, sino inventar su forma de estar,
tan libre como el viento del valle. Una mañana, Mariana le pidió a León que la acompañara al jardín trasero, ese que durante años había estado olvidado, cubierto por hierba seca y piedras. Llevaba un canasto entre las manos, y dentro del canasto, varios bulbos de lirio blanco envueltos en trapo húmedo. «Quiero plantar algo aquí», dijo. «No para cosechar, sino para recordar». Él asintió sin preguntar. Tomó una pala y comenzó a remover la tierra con movimientos lentos, casi ceremoniales. Mariana, arrodillada a su lado, despejaba las raíces viejas con los dedos y depositaba cada bulbo con delicadeza, como si cada uno guardara un nombre, un suspiro, una ausencia. Plantaron 10 lirios, uno por su esposo fallecido, otro por el hijo que nunca llegó a crecer, 3 más por los trabajadores que habían muerto sin justicia bajo los años de abuso, uno por la madre de León, de la que él solo recordaba las manos tibias, otro por los amigos perdidos en el exilio, y los últimos 3 sin nombre, como símbolo de todo lo que se había perdido y no se podía contar. Al final de la jornada, la tierra quedó húmeda y silenciosa, marcada por pequeñas cruces de madera que ella misma talló con la navaja de su padre. León observó el jardín en silencio. Mariana se acercó y dijo: «Cuando era niña, pensaba que todo lo importante se escribía en papeles, con tinta y firma. Hoy entiendo que hay cosas que solo se escriben en la tierra y en la memoria». Él la miró largamente. No necesitó decir nada. En su mirada había reconocimiento, respeto y algo más. Un amor que no se gritaba, pero que estaba ahí, como el perfume de los lirios que aún no florecían. Esa noche, mientras los demás dormían, Mariana salió al jardín con una vela. Se sentó en el banco de piedra y contempló la tierra recién removida. El viento le movía el cabello, y su rostro tenía una serenidad nueva, como si al fin hubiese encontrado reposo después de tanto resistir. León salió a su encuentro, con la chaqueta desabotonada y los pasos lentos. «¿No tienes frío?», preguntó deteniéndose junto a ella. «El frío no me asusta», respondió con una leve sonrisa. «Lo que me asustaba era el vacío, pero ya no lo siento». Él se sentó a su lado. No la tocó. Solo permaneció allí, respirando al mismo ritmo que ella, bajo el cielo salpicado de estrellas. «Perdí todo una vez», dijo Mariana, sin apartar la vista del jardín oscuro. «Y, sin embargo, hoy tengo más de lo que el dinero jamás pudo darme». León la miró, con los ojos suavizados por la sombra y la gratitud. «Eso no se compra, Mariana», susurró. «Solo se merece». Entonces, por primera vez en mucho tiempo, ella recostó la cabeza sobre su hombro. No hubo promesas, ni anillos, ni nombres escritos en libros, solo 2 almas que, después de tanto dolor, habían aprendido a quedarse. Y mientras el viento del desierto soplaba, libre, sobre el cielo rojo, los lirios en el jardín comenzaban a abrirse, uno a uno, como si supieran que había llegado la hora de florecer. El cielo rojo seguía en pie, más sereno que nunca. Los muros de adobe habían sido encalados ese verano, y el portón de hierro forjado lucía en la entrada como un guardián antiguo, ajeno al paso del tiempo. La hacienda ya no era solo un lugar de trabajo, era un refugio, una leyenda viva en medio del valle, donde los viajeros se detenían para contar historias sobre una viuda valiente y un forastero que, sin decir muchas palabras, se quedó. 8 años habían pasado desde aquel día en que Mariana del Solar, con luto en el vestido y firmeza en la mirada, recuperó su herencia. Desde entonces no hubo juicio más severo que el del tiempo, y no hubo victoria más grande que la vida cotidiana. Mariana caminaba más lento ahora. Sus cabellos, antes negros, mostraban destellos plateados que no buscaba ocultar. En el pueblo decían que se había vuelto más hermosa con los años, no porque su rostro no cambiara, sino porque su presencia tenía ahora una paz que solo conocen quienes han amado sin condiciones. León seguía a su lado. En los últimos años, su barba había encanecido en las comisuras y su andar se volvió más reposado, pero sus ojos seguían igual de atentos cuando ella entraba a una habitación. Cada mañana, al verla tomar su taza de café en la galería,
Él la miraba con una expresión que no necesitaba traducción. Era gratitud, era pertenencia, era amor sin máscaras. Nunca se casaron. Tampoco hicieron promesas de altar, pero compartían la vida como si cada día fuese una renovación silenciosa de ese pacto que un día nació entre lirios y tierra húmeda. Tuvieron un hijo, llamado Emiliano. Nació en una madrugada lluviosa y vino al mundo con el mismo gesto serio de su padre y la mirada viva de su madre. Ahora tenía 6 años y corría por los senderos de la hacienda con los pies descalzos, los bolsillos llenos de semillas y la lengua más suelta que la de cualquier adulto. Es hijo del desierto, solía decir León, pero también es hijo de la esperanza. La comunidad también había cambiado. La escuela que Mariana ayudó a levantar ya era un edificio con techo de tejas, y su escuelita improvisada se había convertido en un centro donde mujeres y niños aprendían a leer, escribir y sembrar. Los jornaleros del Cielo Rojo eran tratados con justicia, y muchos de ellos habían levantado pequeñas casas alrededor, formando un caserío que crecía cada año. Berríos nunca regresó. Tras su caída pública, intentó buscar trabajo en otras haciendas, pero la sombra de su traición lo siguió como una maldición. Cuentan que murió solo, en una pensión de mala muerte, aferrado a una botella y a los papeles que un día pensó que le darían poder. Sus antiguos patrones nunca volvieron a mencionarlo. Los sobrinos del difunto esposo también desaparecieron del mapa local. La justicia se encargó de sancionar sus fraudes, y aunque no pasaron años tras las rejas, la vergüenza social fue suficiente para exiliarlos de la capital. Nadie volvió a confiarles ni una firma. Ángela, la leal criada de Mariana, seguía viviendo en la hacienda. Con el paso del tiempo, se convirtió en algo más que una empleada. Era madrina de Emiliano, confidente de Mariana, y el único ser humano al que León escuchaba sin reparos cuando la situación lo superaba. Una tarde de otoño, Mariana se detuvo frente al jardín de lirios blancos. Ya no eran 10, sino más de 30, que se abrían cada primavera como testigos silenciosos de todo lo que había ocurrido. Allí, su hijo solía jugar, sin saber que ese mismo lugar había sido regado alguna vez por lágrimas que ya no dolían. León se le acercó con 2 tazas calientes. ¿Pensabas en algo?, preguntó. En todo, y en nada, respondió ella, tomando la taza. Pensaba que el amor verdadero no siempre grita. A veces solo permanece. Él se sentó a su lado y le ofreció su mano, como la primera vez. Ella la tomó, como siempre. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él, mirando el horizonte teñido de cobre por el atardecer. De haber tenido miedo, dijo ella con honestidad. Pero ya no tengo. Tú me enseñaste a no temer. El viento del desierto soplaba con la misma fuerza que años atrás, pero ahora no era un viento que barría lo que encontraba. Era un viento que acariciaba, que hablaba de continuidad, de raíces hondas y ramas nuevas. Desde la distancia, una joven pareja que visitaba la región observaba la hacienda desde una carreta. Dicen que ahí vive una mujer que perdió todo y volvió a empezar, comentó ella. Y que se enamoró de un hombre sin apellido pero con alma, agregó él. Ambos se quedaron mirando los lirios mecidos por la brisa. Nadie necesitaba contarles el final, porque el final ya no importaba. Lo que importaba era que, 8 años después, el amor seguía ahí, el niño crecía libre, la tierra florecía, y la hacienda que una vez estuvo al borde del colapso, ahora era símbolo de renacimiento. El Cielo Rojo no era solo un nombre en los mapas. Era una historia que el viento aún contaba. A veces, la vida nos arrebata todo, pero también nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo desde las ruinas. La historia de Mariana y León nos recuerda que el verdadero amor no necesita promesas ni contratos. Se construye con respeto, con miradas sinceras y con actos silenciosos que dicen más que las palabras. Que el coraje no siempre grita, a veces se viste de luto, se arrodilla en la tierra y planta lirios para honrar lo que ya no está. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar en los comentarios la palabra lirios. Así sabré que estuviste aquí hasta el final
y que juntos seguimos construyendo este espacio de emociones, memorias y esperanza. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te conmovió? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre el pasado y tu propia libertad? Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones llenas de emoción, giros inesperados y amores que resisten el tiempo. Te van a encantar. Gracias por ser parte de este viaje. Tu presencia es lo que mantiene vivo este canal y estas historias.